Bien, qué alegría me da poderme dirigir a ustedes en esta ocasión a través de este medio para compartir con ustedes la palabra de Dios. Mi nombre es Lorenzo Domínguez y es un gozo, hermanos, en verdad poder compartir la verdad de las Escrituras. Me gusta mucho un pasaje que viene en el libro de los Salmos. En el Salmo 138, verso 2, dice que Dios ha exaltado su palabra al nivel de su nombre. Es decir, si Dios es un Dios santo, su palabra también es santa. Si Dios es un Dios de verdad, su palabra comparte verdad solamente. Y como nosotros entendemos y creemos que tenemos un Dios todopoderoso, de estas páginas emanan poder. Yo no sé si ustedes estén de acuerdo conmigo, hermanos, pero la Biblia es como una autobiografía de Dios. Todo lo que necesitamos saber de Dios, lo que Él ha querido revelarnos a nosotros como seres humanos, es lo que tenemos en este libro sagrado. Todo en cuanto a su naturaleza, todo en cuanto a su carácter, todo en cuanto a lo que está haciendo Él para resolver el problema del mal y volvernos a llevar nosotros, a incorporarnos en la familia celestial. Todo eso se encuentra registrado en este libro sagrado. Por eso es de que la Biblia, sus páginas, hermanos, no podemos ir a ellas sin pedir la bendición de Dios. Así que los invito a que en este momento me puedan acompañar para tener una palabra de oración. Señor y Padre que está en el cielo, queremos darle las gracias por la oportunidad que usted nos da de que en libertad podernos acercarnos a usted aún en el estudio de las Escrituras. Queremos suplicar, oh Dios, con humildad, la presencia de su Santo Espíritu en nuestro medio. Que usted permita, oh Dios, que al abrir sus sagradas páginas, oh Dios, Él pueda traer en nuestros pensamientos, tenerlos claros, oh Dios, y cualquier cosa que estorbe en nuestro corazón pueda ser movido por la influencia y la presencia de su Santo Espíritu. Porque lo pedimos humildemente esto, junto con el perdón de nuestros pecados, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. En esta ocasión, mis hermanos, me gustaría mucho, ustedes que están a través de la pantalla viendo, si usted tiene oportunidad, me gustaría mucho que me acompañara al Evangelio según San Mateo. Al Evangelio según San Mateo, y vamos a considerar algunas cositas que vienen en el capítulo número 7. Evangelio según San Mateo, capítulo 7. El pasaje que está aquí, las palabras del Señor Jesús, que están aquí registradas en los versos del 24 al 27, son muy ricas. Es casi imposible querer abarcar todo su contenido. Muchas enseñanzas pueden salir de estas palabras dichas por Él. Podemos nosotros obtener grandes lecciones realmente, mis hermanos. ¿Qué haremos con este pasaje? Lo que haremos con este pasaje solamente es tomar un poco de él. Vamos a tomar un poco de él porque la intención en esta ocasión es resaltar una experiencia que el Señor Jesucristo tuvo previo al pronunciarle estas palabras. Y me gustaría que me acompañen en la lectura, si les es posible. Dice así el versículo 24 en delante de Mateo capítulo 7. A cualquiera pues que me oye estas palabras y las pone en práctica, le voy a comparar a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia y vinieron los ríos, soplaron los vientos y golpearon contra aquella casa, pero no cayó, porque estaba cimentada sobre la roca. Pero a cualquiera que me oye estas palabras y no las practica, le voy a comparar a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Descendieron las lluvias, vinieron los ríos, soplaron los vientos y dieron con ímpetu sobre aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Sin hacer violencia al pasaje,
sin necesidad de obligar a que diga algo, es muy fácil poder notar aquí que la palabra de Dios se toma como símbolo para hablar de ella como una roca. Una roca, hermanos, es algo que es firme, es algo que es sólido, es un símbolo de seguridad, es un símbolo de protección. Pero también, mis hermanos, encontramos que por otro lado se presenta un terreno no estable como la arena. Saben, yo tengo algunos años trabajando en el área de la construcción y le puedo garantizar una cosa: mi casa nunca la hubiese yo edificado en una área arenosa, porque las paredes tienden a quebrarse, el terreno es tan inestable que muy poco puede durar una casa así en pie, y mucho menos en las condiciones que presenta aquí. Y mis hermanos, en este pasaje, cuando se habla de la palabra de Dios o cuando se apunta a ella como una roca, quiere decir que la vida de nosotros puede estar segura si nosotros estamos cimentados en las promesas de Dios. Nosotros podemos adquirir seguridad al seguir sus indicaciones al pie de la letra sin temor a equivocarnos. Es por eso que es importante que nosotros podamos depositar toda nuestra confianza, hermanos, en la palabra que no puede errar. Si en la Biblia, si en esta porción de la palabra dice que la palabra de Dios es semejante a una piedra, ¿qué es lo que podría simbolizar la arena? No sé si usted está de acuerdo conmigo, pero hay una aplicación que al menos a mí me gusta mucho darle, encuentro mucho sentido, y me refiero a lo que viene ahí mismo en el libro de San Mateo, pero en el capítulo número 15. Vamos a Mateo, capítulo número 15, y voy a leer el versículo 8 y el versículo número 9. Dice así: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Me imagino que usted estará de acuerdo conmigo que es muy insensato poder tomar la palabra de un ser humano finito y reemplazarla por las palabras de un ser infinito y que es toda sabiduría. Me imagino que usted está de acuerdo conmigo que el problema de hoy en día, que nosotros podemos ser testigos, es de que nuestro mundo, hermanos, ha logrado quitarle la importancia a la palabra de Dios y hemos puesto nuestra confianza ya sea en la ciencia, ya sea en la política, en la economía, es decir, sobre una base que realmente es inestable. Y la palabra de Dios, hermanos, hoy ha pasado a ser una reliquia para muchos. Y es lamentable, mis hermanos, que esto esté pasando. Pero yo quiero decir mi sentir en cuanto a esto. Permítame hacerlo. Creo que en gran medida el rechazo que existe en el mundo de la Biblia, si bien es cierto que hay muchos lugares que realmente reciben la palabra de Dios con toda solicitud, lugares realmente donde no es posible tener esta libertad que nosotros gozamos en esta área. Hay áreas donde realmente está tan restringido tener esta libertad que la gente expone aún su vida para poder llegar hasta estas páginas sagradas. Pero yo me estoy refiriendo a esos lugares como este, donde nosotros tenemos la libertad de ir a la palabra. Yo creo que una de las cosas que ha causado el rechazo de la gente hacia la palabra es porque no encuentra una relación muy clara entre aquel que porta la palabra debajo de un brazo y vive de una manera totalmente opuesta a las enseñanzas de este libro. Lo que este libro propone para nosotros como cristianos es un estilo de vida celestial. Es decir, es una vida adelantada, hermanos, del cielo, lo que nosotros tenemos que estar viviendo aquí. Y cuando la gente ve que nosotros reaccionamos de la misma manera
que ellos reaccionan sin tener una Biblia ante una crisis, ante un problema, realmente ellos encuentran ahí un motivo para rechazarla, para negar su veracidad, para negar su contenido. Muchas veces nosotros nos podemos dar cuenta, mis hermanos y amigos, que estamos en situaciones muy embarazosas y la gente que nos conoce, que nos ha visto salir de nuestras casas con nuestras Biblias, él espera de nosotros una actitud totalmente diferente. Y en nosotros solamente ve reacciones similares a la del resto. Pero ¿saben? Eso es lo que está pasando hoy en nuestro mundo, pero también es cierto y es verdad que la palabra de Dios ha hecho en la vida de muchas personas, y espero que usted y yo seamos una de ellas, donde realmente marcamos la diferencia, donde realmente la palabra de Dios ha hecho algo en nosotros, con nosotros y a través de nosotros. Y hemos podido llegar a ser testigos o evidencias, mejor dicho, del poder de la palabra de Dios. Me gustaría mucho, hermanos, en esta ocasión también señalar algo del pasaje que leímos de Mateo capítulo 7, del hombre prudente, del hombre insensato. Hay una cosa que no debemos pasar por alto. Es de que la persona, aún la persona que ha hecho de la palabra su cimiento, que ha fundado sobre la palabra, al igual que la persona que no lo hace, es objeto del ataque del enemigo. Porque aquí, hermano, lo que tenemos nosotros, los símbolos que se usan para describir el cómo la casa construida sobre la roca o la casa construida sobre la arena es golpeada, se usa un lenguaje parecido en los símbolos del Apocalipsis, por ejemplo, o de Daniel. Los vientos, las aguas torrentosas, que son símbolos de Satanás y de sus emisarios. A él no le interesa, mi amigo y mi hermano, que usted esté cimentada en la palabra o que no lo esté. A usted Satanás lo aborrece tan solo por ser creado a la imagen de Dios. Es importante que nosotros entendamos eso. Con el enemigo no puede haber alianzas. No puede haber alianzas. Él no ama a nadie. Solo Dios tiene un amor sincero y genuino por aquellos que consideran su palabra y aún por aquellos que no la consideran. Esa es la gran diferencia, mis hermanos. Pero bien, el pasaje que nosotros queremos analizar, introduciéndonos con este pasaje, que insisto solamente para retomarlo, lo que estas palabras, lo que aquí se registran en estas palabras, lo que está aquí registrado, tomaron fuerza por una experiencia, según yo, que tuvo el Señor Jesucristo previo a ello. Vamos a nuestras Biblias, por favor, si le es posible, ahí mismo en el Evangelio según San Mateo, y vamos a ir al capítulo número 4. Capítulo número 4 del Evangelio según San Mateo. ¿Qué tenemos aquí en este pasaje? ¿Qué es lo que tenemos aquí? Evangelio según San Mateo, del versículo número 1 hasta el versículo número 11, tenemos lo que conocemos como las tentaciones. Como las tentaciones. Lo que nosotros vamos a hacer con este pasaje es solamente vamos a centrarnos, vamos a tener un énfasis especial en los versículos del 5 en delante. Quiero decirles por qué en una forma breve. Yo no estoy descartando el contenido de los versículos del 1 al 4 porque no sean importantes. Por el contrario, yo le invito a que usted vaya al libro de Deseo a todas las gentes. El capítulo número 12 es dedicado solamente a esos 4 versículos. El resto de los versículos que contienen ese relato de la experiencia del Señor Jesús en el desierto, lo abarca otro capítulo, el capítulo número 13, titulado La Victoria. Y lo que yo estoy haciendo es haciendo lo mismo que hizo la hermana White, solamente para poder dar énfasis, que a raíz de la experiencia, hermanos, que el Señor Jesucristo tuvo en este evento del desierto, fue lo que Él lo afirmó en la palabra.
Y a raíz de esa experiencia, él empezó a hacer de la palabra, desde antes, pero de ahí, en una forma particular, lo veo así, la palabra como fundamento de todo su ministerio que estaba enfrente de él, saliendo del desierto. Vamos aquí al versículo número 5 para mostrar una de las razones por la cual estoy empezando en este versículo. Dice así el versículo número 5 del capítulo 4. Entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad, lo puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, tírate abajo, pues escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Aquí yo tengo las razones por las cuales quiero tomar estos versículos con un énfasis especial. Número 1 es por el escenario. Ustedes se tienen que dar cuenta, mis hermanos, que cuando el enemigo se le presenta al Señor para tentarle en cuanto al apetito, está allí en el desierto con un Señor que está débil, que está demacrado, describe el desierto a todas las gentes, cansado, hambriento, por los 40 días que está pasando. El enemigo se le presenta y pareciera ser la respuesta a una de sus oraciones y como que el Señor mandara un ángel para socorrerlo. Pero que a mí llama mi atención, al menos en este pasaje, es de que el primer argumento que lanza Satanás hacia Jesucristo no tiene como base la Biblia. El Señor Jesús es el que introduce la Biblia en el diálogo. Eso es lo que a mí llama mi atención. Es el Señor Jesús que le está introduciendo allí al diálogo la palabra. Y el escenario es importante para mí donde se desarrolla esto, porque se desarrolla en el templo. El templo, hermanos, fue construido por orden de Dios. El arquitecto del templo fue Dios. El arquitecto del templo en el desierto fue particular, fue Dios, que de ahí nace lo que el templo de Salomón, y ahora aquí tenemos el templo que fue construido por Herodes o remodelado por Herodes. Y aquí tenemos nosotros el lugar que Dios había puesto allí para que el pueblo aprendiera todo acerca de él. Él fue el que modeló la forma en que tenía que ser edificados estos edificios. La forma, la distribución de sus departamentos, Él era el que la había diseñado. Sin embargo, no solamente eso, cada fiesta, cada rito, cada ceremonia, el Señor lo había inspirado a través de Moisés. Y el pueblo, hermanos, quiero que vean ustedes, le dicen, el pueblo llegaba al templo para escuchar la palabra. Era allí donde la palabra era expuesta ante la gente interesada en conocer qué hacer con ella, en hacer la voluntad de Dios. Es en ese escenario donde se desarrolla este diálogo. Es en ese lugar donde Satanás toma al Señor y lo lleva, y dice el versículo, que lo pone en el pináculo del templo. Y hace algo con él que es muy atrevido. Él se pone a discutir de la Biblia con el autor de ella. Y él le hace sentir que él también conoce de la Biblia. Y es en ese lugar donde se hace no es un diálogo precisamente, porque la sierva del Señor dice que el Señor no entró en diálogo con el enemigo, pero de alguna u otra manera intercambiaron esas palabras. Y lo que tenemos aquí es un enemigo que está desafiando la fe en la palabra de Dios en cuanto al Señor Jesús. ¿Por qué digo esto? Porque momentos atrás, en la tentación en cuanto al apetito, el Señor Jesús, aún a riesgo de su propia vida, Él había optado, en vez de convertir las piedras en pan, que podía hacerlo, yo no tengo duda de eso, podía hacerlo. En vez de tomar
esa alternativa de convertir las piedras en pan y poder comer y saciar su hambre. Él prefirió hacer de la palabra de Dios su alimento, por así decirlo. Su alimento. Así que Satanás aquí tiene al Señor Jesucristo y le dice, bueno, si tú has querido, aún a riesgo de tu propia vida, poner la palabra de Dios por encima de la necesidad física, entonces échate abajo. Échate abajo, que al cabo está escrito que a sus ángeles mandará cerca de ti para que tu pie no tropiece en piedra. Qué palabras tan astutas de parte del enemigo. No sé si ustedes se han dado cuenta de eso. Porque ¿qué está tratando de hacer aquí Satanás? ¿A qué está orillando al Señor Jesucristo? Según el pasaje, lo está desafiando, mis amigos y hermanos, a que Él compruebe la veracidad de la palabra. Él se atreve, hermanos, a decirle al Señor, bueno, si tú crees en lo que dice allí en la Escritura, entonces muéstrame. Muéstrame que Dios es un Dios que cumple su palabra. Yo creo que ustedes, al igual que yo, hemos estado en situaciones, mis hermanos, muy difíciles. Yo creo que todos hemos estado en situaciones así. Me ha tocado a mí, en la forma personal, estas situaciones donde uno desea ver el cumplimiento, hermanos, de una de las promesas de Dios. Y muchas veces lo que obtenemos de Dios es silencio. Es silencio. Muchas veces he estado en esta situación en una forma particular no hace mucho tiempo. Yo le pedí a Dios, igual que cualquier persona, Señor, pues, cumple tu promesa. He intentado permanecer fiel, oh Dios, y usted es un Dios fiel que cumple sus promesas. Cumpla sus promesas. Y el Señor, mis hermanos, a veces por mucho tiempo guarda silencio. Qué difícil, mis hermanos. Yo le entiendo a usted si tal vez está pasando por una escena similar. Y usted está siendo tentado a querer que se le compruebe la veracidad de la palabra. Yo le invito a que no sea la tentación. Porque el Señor no está obligado, mis hermanos, a comprobar su palabra. Él es fiel y Él es verdad. Y Él, mis hermanos, nos ama tanto que en silencio no para siempre va a quedar. Me gustaría leer para ustedes un pasaje que hace referencia a eso. Aquí en el deseado de todas las gentes. Viene en la página, en el libro de la versión de la pasta sencilla, en la página 101. Un comentario que la señora White hace en cuanto a esto, en cuanto a pedir a Dios, en cuanto a probar a Dios su veracidad, en cuanto a sus promesas. Mire lo que dice aquí. No debemos presentar nuestras peticiones a Dios para probar si cumplirá su palabra, sino porque Él la va a cumplir. No para probar que Él nos ama, sino porque Él nos ama. La señora White nos está invitando, hermanos, a través de estas palabras, a que nosotros tengamos confianza y fe en la palabra de Dios. Pero miren lo que pasa, lo que sigue en este relato. En este relato, la respuesta del Señor Jesús me parece a mí por demás interesante. Dice Él ahí en el versículo número 7 lo siguiente. Escrito está también. O sea, el Satanás le lanza a Él una porción de la Biblia mal usada, distorsionada,
con la intención de confundir, de hacerlo caer. Hermanos, quiero que sepan que el diablo conoce la Biblia. Mire, estamos confundidos, hermanos. Yo no sé si usted se sorprenda como yo, pero yo espero no perder mi capacidad de asombro. Una Biblia, miles de religiones. Una Biblia, miles de religiones, cientos de credos. Conozco a una persona que está conmigo en el trabajo. Él pertenece a una comunidad cristiana. Su comunidad cristiana está bajo otras comunidades cristianas. Ellos le llaman concilios. Él me dice a mí, yo maravillado de lo que él me decía, cada concilio tiene su forma de interpretar las escrituras. Es decir, hay verdades que entre los mismos concilios, pastores que son de la misma creencia, no comparten ciertas verdades. Cuando yo hablaba acerca de nosotros como adventistas del séptimo día, cómo nosotros hemos llegado a una unidad, o al menos nos presumimos de ella, él se quedaba maravillado realmente. Y aquí, hermanos, en este pasaje, el Señor viene a darle claridad o viene a descubrir lo que el enemigo realmente estaba tratando de hacer con él. Miren su respuesta. Escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Sabe qué es lo que viene aquí en este pasaje? El Señor Jesús le estaba diciendo que Él no necesitaba comprobarle nada. Para Él la palabra de Dios era verdad absoluta. Para Él Dios no podía mentir, no podía errar. Para Él lo que Dios había dicho lo había abrazado de tal manera que no le era necesario que Dios le comprobara nada. Él tenía una confianza total, hermanos, en que Dios no lo dejaría solo. En que Dios no lo dejaría sin oír respuesta. Él estaba seguro y estaba claro acerca de ello. A raíz, hermanos, a raíz de esta experiencia en el desierto, el Señor hace de la palabra su fundamento. ¿Cuánta necesidad hay de nuestra parte, no es cierto? De que la Biblia sea nuestro fundamento, hermanos. Oiga, ¿saben qué? Hay una cosa importante en esto. El mundo espera que nosotros los creyentes podamos estar fundados en la palabra de tal manera que cuando ellos se acercan a nosotros cuando impartamos la palabra a ellos, pueda ir con autoridad. Pueda realmente salir de nuestros labios con la seguridad de una confianza que se nos nota a nosotros. Por eso el Señor Jesucristo, multitudes lo seguían. La Biblia declara que porque Él cuando hablaba la palabra, dice, no lo habla como los escribas y los fariseos. Él habla con seguridad. Y lo hacía porque Él había encarnado las palabras de la Escritura en Él. Él podía hablar de esa manera. Él podía dar esa impresión ante la gente porque la gente veía que toda su vida era conducido por un así dice Jehová. Quiero mostrar algunos textos que nos ayudan a ver precisamente cómo después de esa experiencia, hermanos, los textos que voy a citar presentan escenas posteriores a la escena del desierto. Acompáñenme por favor en sus Biblias, en el capítulo 4 de Mateo, ahí mismo, pero en los versículos 16 en delante. ¿Sabe que regularmente este versículo de Mateo es tomado por nosotros con frecuencia para poder sacar enseñanzas en cuanto a cómo Dios
a cómo Dios realizaba su ministerio. Pero miren lo que dice aquí, lo importante de esto. Miren lo que dice aquí. Versículo número 12 del capítulo 4, perdón, 12 en delante. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. Dejando Nazaret, fue y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo que dijo el profeta Isaías. Galilea de los gentiles, el pueblo que habita en tinieblas, vio gran luz. A los que habitaban en región de sombra de muerte, luz le resplandeció. El Señor inicia su ministerio, pero no lo inicia donde Él quiere. Lo inicia donde la Escritura indica que Él tenía que iniciarlo. El Señor no se muda a un lugar porque le gustó esa zona, sino que Él estaba impresionado por lo que la Escritura decía en cuanto a la actividad del Mesías. Él fue y cumplió la palabra. Otra porción de la Biblia que me gusta mucho referirme para ello es el Evangelio según San Lucas. Evangelio según San Lucas, capítulo 4. Este es un versículo también que nosotros realmente lo tomamos para hablar de día sábado. Es del 16 en delante. Si usted ha tenido la oportunidad de poder dar una lección de la fe de Jesús, por ejemplo, este es un versículo que se va a encontrar allí cuando usted llega al punto del sábado. Pero aquí mire lo que dice, versículo 16 en delante del Evangelio según San Lucas, capítulo 4. Vino a Nazaret, donde se había criado, y el sábado entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Se le dio el libro del profeta Isaías, y abriendo el libro halló el lugar donde estaba escrito. Desen cuenta de esto. El Señor le dan el rollo del libro de Isaías, y el Señor no lo abre y donde dé el dedo, no, el Señor va y busca, es decir, intencionalmente va y busca, porque dice, y halló lo que dice lo siguiente: el Espíritu del Señor está sobre mí, en cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Él está aquí usando las palabras de Isaías 61, los primeros 2 versículos, donde narra la forma en que se llevaría a cabo el ministerio del Mesías. Y Él lo busca intencionalmente, lo encuentra, lo lee y dice, hoy se ha cumplido lo que aquí está escrito. Qué importante, mis hermanos, que Él describe su misión influenciado por lo que la Escritura dice. Un pasaje más. Por ejemplo, en su agonía, mis hermanos, el Señor Jesucristo allá en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 19, Él menciona en el versículo número 28, dice, después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que se cumpliera la Escritura, sed tengo. Es una referencia, mis hermanos, al Salmo número 69. Sed tengo. El Señor sabía que eso tenía que decir. Mire, no lo decía solamente por Él. Él estaba dejando suficiente evidencia de lo que la Biblia significaba para Él, de lo importante que era para Él las Escrituras. Por eso Él, cualquiera fuera el caso, Él tomaba la Biblia y hacía lo que la Biblia le indicaba que hiciera. Él nos dio ejemplo de lo que se tiene que hacer con la palabra de Dios, encarnarlo de tal manera que aún en su agonía, Él fue cuidadoso en las palabras que usó. Muy probablemente si yo estuviera en esa condición, hermanos, mis palabras no se abrieran para hablar de la palabra de Dios. Razones suficientes tenía Él para no hacerlo.
Pero él procuró dejar evidencias que resaltaran lo importante que es la Escritura para él. Saben que uno de los relatos que realmente me impactan en cuanto a la importancia de la Escritura como fundamento del Señor Jesucristo es lo que pasa camino de Emaús. Vayan conmigo, por favor, al Evangelio según San Lucas. Evangelio según San Lucas. Y vamos al capítulo número 24. Yo quiero que vean esto, mis hermanos. Evangelio según San Lucas, capítulo 24, versículo 44. Escuchen, lo que ustedes van a oír es en calidad de resucitado. Aquí tenemos una escena donde van dos caminantes con la cabeza abajo, tristeando por lo que había pasado. ¿Qué es lo que había pasado? Pues que había muerto el Señor Jesucristo. Le habían dado muerte en la cruz del Calvario. Y ellos iban ahí lamentándose, diciendo, pues si nosotros creíamos que era, pensábamos que, qué chasco nos hemos llevado. Me imagino así la escena al menos. Pero cuando el Señor Jesucristo los empareja en el camino, Él pudo haberles dicho, miren mis manos, miren mis pies, miren mi costado, mírenme. Oye, hermano, yo nunca he visto a un muerto haber resucitado y hablar, yo nunca lo he hecho. Pero yo creo que era suficiente evidencia verlo resucitado. Yo creo que no había más argumentación que agregar. Estoy vivo, diría él. Mírenme. Oiga, era suficiente, hermanos. Pero miren lo que él hace. Versículo 44. Luego les dijo, estas son las palabras que yo os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliera todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Él dirige la atención, hermanos. Él dirige la atención de esas personas, no a la evidencia, para mí era la evidencia de evidencias. Él lo dirige a las Escrituras. Él dirige toda su atención a las Escrituras, a lo que decía de él la Escritura. En los libros de Moisés, dice ahí, en los profetas y en los salmos. Oiga, qué estudio bíblico tan intenso recibieron esos hombres. Cuánta autoridad el Señor estaba dejando en la Escritura. Cuánta autoridad realmente. Por eso él, en una ocasión, hermanos, allá en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 10, versículo 35, encontramos que él dice que la Escritura no puede ser quebrantada. La Escritura no puede ser quebrantada. Él lo había experimentado, hermanos. Él en su experiencia personal se había dado cuenta que la palabra de Dios era segura, era sólida, era suficiente para salir victoriosos del conflicto ante el enemigo. ¿Qué ejemplo, mis hermanos, nos da a nosotros en cuanto a la Escritura? Yo no sé, hermanos, con cuánta devoción usted se acerca a ella. Yo no sé con cuánta regularidad lo hace. Si bien es cierto, hermanos, que nuestros días, y más los que vivimos en esta parte del mundo, yo tengo una impresión de los que vivimos aquí en Estados Unidos. Oiga, toda nuestra vida está ocupado, todo el día está ocupado. Nos levantamos nosotros ya haciendo cosas y nos volvemos gente rutinaria. Y parece que en medio de esa rutina a veces desaparece la posibilidad de acercarnos al libro sagrado y poder ser beneficiados de su contenido. Porque nuestro día está lleno. Y muchos podemos caer en la rutina de ir a la Biblia dándole las últimas horas del día, si bien nos va. Probablemente, hermanos, lo hacemos solamente antes de venir a la iglesia, un repaso rápido de la lección. ¿Qué es lo que hace falta, mis hermanos y amigos, a este mundo? ¿Qué
cristianos. No sé si usted está de acuerdo conmigo, pero esta es mi impresión. Hay muchas Biblias en el mundo, de todos tamaños, de muchos idiomas y aún en dialectos, dicen por allí. Pero hay muy pocos cristianos. Es algo así como se supone que por haber tantas personas con una Biblia en su brazo, tantas Biblias allí esparcidas en los hogares, debiera haber una sociedad totalmente diferente a lo que hoy vemos. Miren lo que creo que ha hecho el enemigo. Ustedes recuerdan el periodo que se conoce como la supremacía papal, la Edad Media. Ustedes lo han oído mucho acerca de ello. En aquel tiempo, dice el conflicto de los siglos, que la Biblia era restringida. Y no nomás él, la historia lo dice, la Biblia era restringida. La gente buscaba con vehemencia el contenido de ese sagrado libro, oculto para ellos. Aún a riesgo de su propia vida, dice que ellos buscaban saber y conocer la voluntad de Dios. Cientos de personas perdieron su vida por hacer eso. Así que el diablo usó el método de restringir la Biblia. Y de repente la gente empezó a buscar la Biblia y a querer la Biblia y a obtener la Biblia. Y de repente el diablo dijo, ok, ¿quieres Biblia? Ok, ten Biblias. Y la tenemos por cientos. Y muchos de nuestros hogares tenemos más de una Biblia. Es más, si tenemos a nuestro hijo pequeño, le compramos una Biblia con dibujos animados. Si nuestra hija le gusta el color morado, le compramos una Biblia con pasta color morado. Si a la mujer le gusta que sea un rosa, le compramos una rosa. Si al varón le gusta una negra grande, le compramos una grande. Usted puede encontrar la Biblia como quiera, en donde quiera. Pero el enemigo ha logrado que esta palabra, hermanos, ya no se encarne en nosotros. El enemigo ha logrado que esta palabra, hermanos, pierda efecto en nosotros. Por eso las personas hoy en día no están interesadas en la Biblia. Por esa razón lo es. Por eso el relato, la importancia del relato, de la experiencia del Señor Jesús. Porque para Él, hermanos, en un momento tan decisivo, quiero decirles, hermanos, que el momento que el Señor Jesucristo en el desierto usó la palabra como su único recurso, si Él no lo hubiera hecho, mis hermanos, hubiésemos estado perdidos, mis hermanos. Hubiésemos estado perdidos. Al menos eso es lo que la sierva del Señor lo dice. Quiero leer para ustedes solamente para que entendamos que así como Él, mis hermanos, así como Él tomó en cuenta, hermanos, la palabra de Dios en un conflicto, hermanos, donde realmente no había lugar para otra arma. Estaba jugándose el todo por el todo. Quiero volver a leer para ustedes esa parte para poder resaltar la importancia. Dice así, en la página número 105, dice, el Señor había soportado esa prueba, una prueba mayor que cualquiera que podamos
soportar nosotros. Jesús dejó todo por nosotros, que no solo fue desterrado de las cortes celestiales, sino que por nosotros corrió el riesgo de fracasar y de perderse eternamente. Si Él, hermanos, teniendo una tentación mucho mayor que nosotros, Él corrió el riesgo de fundar toda su esperanza, de colocar toda su confianza en un escrito está. ¿Por qué nosotros no hacerlo? Si Él nos ha dejado ese ejemplo. Yo espero realmente, mis hermanos, que las palabras registradas aquí en Mateo capítulo 4, en el versículo número 11, sean también cumplidas en nosotros. Dice así: el diablo entonces lo dejó y vinieron los ángeles y lo sirvieron. Que cuando el enemigo vea, mis hermanos, que nosotros tomamos el consejo bíblico que dice que resistamos al diablo y él huirá de nosotros, sea una realidad para nosotros. Hagamos de la palabra, mis hermanos, una roca firme en el cual podemos edificar cada aspecto de nuestra vida. Que su hogar, mi hermano y mi hermana, pueda usted poner como terreno sólido la educación de sus hijos, la enseñanza de ellos. Que en su relación matrimonial la Biblia pueda tener el peso, hermanos, que realmente haga de su matrimonio un pedacito del cielo, mis hermanos. A usted, joven, que me ve o que me está escuchando solamente, quiero decirle que también usted, ahí en sus planes que tiene para su futuro, no olvide lo que la palabra de Dios tiene para usted. Hermanos, todos debemos ser beneficiados por lo que aquí está escrito. Quiera el Señor, mis hermanos, que nos dé Él la oportunidad de poder ser personas que seamos la evidencia de que aún en estas páginas hay poder. Nosotros debemos ser las personas, hermanos, que el mundo vea y reconozca. Que seamos promotores de una Biblia, aunque no la abramos ante ellos. Que nosotros podamos ser la evidencia, hermanos, de ese tremendo poder, de la santidad que ella tiene, que nosotros podamos ser un reflejo de ella. Los invito, mis hermanos, a ir y tener una palabra de oración para terminar con esta presentación. Le damos las gracias, Padre Dios nuestro, por la oportunidad que usted nos da de aún acercarnos a su palabra bajo la influencia de su Santo Espíritu. Queremos rogar humildemente a Dios que nos haga sentir esa gran necesidad de ir a ella en forma diaria y de tal manera, Dios, que vayamos en forma humilde para poder ser afectados por su contenido. Queremos pedirle el perdón si en algún momento nos hemos comportado negligentes con el estudio de la palabra. Queremos a partir de hoy, Señor, tomar el tiempo necesario para poder conocerle más, para poder llegar a asemejar más su carácter en esta tierra. Pedimos esta bendición y agradecemos esta oportunidad en el nombre y en los méritos del Señor Jesús. Amén.